Aquí en Teología al Día vamos a resolver una pequeña duda, ¿no?, que algunos tienen con relación al libro de Génesis, capítulo 6, verso 2, cuando dice así: que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y ahí el texto va a seguir. Surge la gran pregunta: ¿quiénes son esos hijos de Dios que habla el libro de Génesis? Para entender ese término o para explicar las tres teorías básicas que hay, partamos del principio de la maldad de los hombres, de la introducción al diluvio. El contexto de ese texto va a hablar justamente del diluvio, y como habla del diluvio, entonces nosotros tenemos que entender que va a haber una distinción entre los justos y los injustos, entre los que temían a Dios y los que no temían a Dios. Sin embargo, Job capítulo 1 se refiere a los hijos de Dios como ángeles, cuando recordamos, cuando la Biblia dice que se juntaron a él todos los hijos de Dios, incluyendo Satanás. Entonces se refiere a ángeles. Ahí viene nuestra primera teoría, la teoría de que los hijos de Dios en el texto de Génesis se refieren a ángeles y que los ángeles tuvieron entonces relaciones sexuales con las mujeres y tuvieron hijos diferentes, más o menos así en el sentido de los semidioses griegos. Es una teoría que tiene algunos fundamentos mitológicos, pero no bíblicos. Recordemos que Jesús dijo claramente cuando habló con los saduceos con relación al matrimonio que en la gloria, en el cielo, nosotros seremos como los ángeles, que no tendremos sexo y no nos casaremos. Y si una de las funciones del matrimonio es la procreación, entonces entendemos claramente que los ángeles tampoco tienen sexo. No hay procreación en la Biblia, no hay ningún texto en la Biblia que explícitamente diga que los ángeles tienen relaciones sexuales entre ellos o con los hombres. Esa es una teoría que viene más porque quien ha leído libros como, por ejemplo, los libros de Rebecca Brown va a entender que ella va a decir eso, que los ángeles pueden tener sexo, que los ángeles pueden hacer una serie de cosas, pero en realidad la Biblia no dice eso. Los ángeles son espíritus, como espíritus no tienen forma. Recordemos el texto del Salmo 18 cuando dice que Dios cabalgó sobre un querubín y voló. Son figuras de lenguaje. ¿Por qué? Porque los ángeles son espíritus, no tienen forma. Esa es la primera teoría, que son ángeles. Es una teoría que es fácilmente descartada porque viene más por causa de la mitología, del misticismo, que de la propia Biblia. La segunda teoría es una teoría bien tradicional y tiene que ver justamente con el capítulo 4 y el capítulo 5 de Génesis. En el capítulo 4 nos vemos la descendencia de Caín, que fue una descendencia pecadora, una descendencia impía, una descendencia que no buscó a Dios. Y tenemos por otro lado la descendencia de Set, que cuando nace Enós, la Biblia dice que comenzaron a invocar el nombre del Señor. La descendencia de Caín está en el capítulo 4, la descendencia de Set está en el capítulo 5. Entonces esa teoría dice que los hijos de Dios son los descendientes de Set, porque invocaron el nombre del Señor. Y los hijos de los hombres era la descendencia de Caín, porque Caín fue una persona impía y que vivió de acuerdo con su propio corazón. Esa teoría tiene cierta base bíblica, tomando en cuenta de que solo son llamados hijos de Dios aquellos que creen por la fe en Cristo, aquellos que han sido justificados por la fe en el Antiguo Testamento por la fe y en el Nuevo Testamento justificados por la fe en Cristo. La justificación por la fe, hagamos aquí un paréntesis, en el Antiguo Testamento es con relación al Cristo que vendría, en el Nuevo Testamento con relación al Cristo que vino. Entonces, en todos lados la justificación siempre fue por la fe en Cristo. Entonces, esa es una teoría que tiene más base bíblica porque tiene un argumento histórico que es el argumento de Set y el argumento de Caín. El problema, en tal caso, es que no hay un argumento bíblico que sustente eso con el tiempo, o sea, no hay una referencia bíblica con relación a eso que se refiere así. O sea, los hijos de Set fueron hijos de Dios, los hijos de Caín fueron hijos de los hombres. Es una referencia más circunstancial, sin embargo, tiene más peso que decir que los ángeles tuvieron sexo, lógico. Y ahí vamos con la tercera teoría. La tercera teoría es una teoría más exegética, parte más del principio de los hijos de Dios como los hijos de Elohim. La palabra Elohim claramente en la Biblia es más traducida como Dios, pero la palabra El, que es la raíz de la palabra El, Eloá, Elohim, tiene como base el sentido de fuerza y de poder, que fue atribuido a Dios por causa de su fuerza y poder supremo. Y justamente el término Elohim, quien sabe un poquito de hebreo sabe que el IM al final, es un plural. Elohim, Talmidim, Querubín, Serafín, todos son plurales.
Sin embargo, en el caso de Elohim no se refiere a dioses, sino es lo que es conocido como un plural de majestad. Es tanta la fuerza y el poder de Dios que se tiene que usar un plural para referirse a eso. Sin embargo, nosotros tenemos en la Biblia otros textos, son pocos, que se refieren a Elohim como hombres, principalmente como jueces. Y esos textos de jueces, de jueces establecidos, que vienen con el nombre de Elohim, son los que van a dar entonces ese tercer sentido exegético, diciendo que esos hijos de Dios en realidad debería haber sido traducido como hijos de los poderosos, de aquellos que tenían el poder, de aquellos que dominaban sobre todos, de aquellos que tenían el dominio para oprimir al punto de agarrar las mujeres del prójimo y llevárselas consigo. Ese tiene un argumento un argumento exegético. Él se sustenta con el contexto del texto, pero al mismo tiempo, sin un argumento exegético, es un argumento muy complejo, es un argumento que realmente es difícil de verlo leyendo el texto, hay que verlo ya conociendo el hebreo. Es una cosa que hebraístas aquí en Brasil muy conocidos, muy famosos, muy bíblicos, por ejemplo Luis Saião, que es uno de los que editaron, es el director del Seminario Teológico Bautista en São Paulo, fue director del Seminario Teológico Bautista del Sur en Río de Janeiro, fue uno de los editores de la Biblia NBI, trabajó junto con Russell Shedd en la versión Almeida siglo XXI, es un arqueólogo bíblico conocedor del hebreo, una persona sumamente sabia en ese sentido. Él afirma y comprueba esa teoría. Ahora, si ustedes me preguntan qué pienso yo primero descarto la primera es descartada. Ángeles, olvídense de eso, no hay argumento bíblico. Yo pienso que entre la segunda y la tercera puede estar. Yo me voy más por la historia, me voy más por la segunda, de la descendencia de Set y la descendencia de Caín. Sin embargo, no miro con mal agrado aquel que va por la tercera teoría. De hecho, tiene mucho sentido también por causa de la vida prediluviana y lo que va a suceder después del diluvio también. Sin embargo, una de las cosas que yo quiero mostrar aquí es esto. Sea como sea que fueran la descendencia de Set y la de Caín, o sea que fueran poderosos en la tierra, el contexto va a hablar justamente de un sincretismo entre el temor de Dios y la vida de las personas, al punto que las personas dejaron de tener temor de Dios y comenzaron a vivir de acuerdo a sus placeres. Hubo gente poderosa, y ahí va a decir que hubo los gigantes de renombre, y gigantes no solamente de tamaño, sino también en poder, extensión y fuerza. Eso fortalece un poco la tercera teoría. Pero también va a hablar que la maldad del hombre fue tan grande, que la única persona que encontró gracia delante de Dios fue Noé. La única. Y por Noé, por la gracia de Dios, Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras fueron salvos. Entonces, lo más importante de este texto de Génesis capítulo 6 es justamente ver que fueron hombres y mujeres como nosotros, que tuvieron esa experiencia, que pudieron haber sido hijos de Dios que apostataron de la fe o poderosos que usurparon el poder. De cualquier manera, fueron acciones pecaminosas contra Dios que llevaron al mundo a un nivel de maldad tan grande que solamente el diluvio pudo resolver. ¿Les gustó este video? Entonces comparte este video, participe, entre, se inscriba en nuestra comunidad y sea parte de Teología al Día. Que Dios te bendiga. Esto fue Teología al Día.